Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Damos gracias a Dios por estar aquí una vez más, hermanos. No nos cansaremos de exaltar, de bendecir y de glorificar y pues de darle gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos da de compartir su palabra, porque debe de ser un privilegio, debe de ser una satisfacción para todo hijo de Dios, para todo creyente, sea varón, sea mujer, el de compartir, el de expresar, el de declarar el propósito de Dios para su pueblo, para el mundo, a través de su palabra. Así que Dios les bendiga y es un gusto estar aquí una vez más. Aquellos que nos siguen a través del Facebook, a través de diferentes plataformas, pues que el Señor sea con cada uno de ustedes y que la palabra que en esta noche ponga el Señor en mis labios sea para edificar, para fortalecer la fe de cada uno del pueblo de Dios. Vamos a orar en esta noche, vamos a buscar la ayuda, la alianza, la dirección del Espíritu Santo de Dios y que sea Él el que reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nosotros, como siervos de Dios, somos instrumentos solamente que Él usa para que Él sea exaltado y Él sea glorificado. Bendito Dios, en esta noche alabo y bendigo tu nombre. Muchas gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones que a ti te ha placido, Señor, derramar sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre mis hermanos, sobre mis hermanas. Mi Dios, tú bendigas, Padre, una vez más a aquellos que ya estén conectados a esta transmisión y a los que se vayan a conectar dentro de algunos momentos, Señor. Padre, que tanto a unos como a otros, Señor, sea tu Santo Espíritu quien hable. A ellos, a mi vida, como lo ha hecho, Señor, y a todos aquellos, Padre, que puedan también estar conectados en los lugares en donde ellos estén en este momento, Padre, en esta hora. Te alabo y te bendigo porque tú eres mi Dios, Señor. Y fuera de ti no hay quien salve, Señor, porque solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Y a Él doy la gloria, la honra y la alabanza hoy y siempre. Amén. Pues mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca, mis hermanos, de la comunión, que en hebreo, en griego, se llama o se distingue como koinonía. Amén. Koinonía. Y para esto yo te invito a ir a las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. ¿De qué manera la iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles procuraba, cualquiera que fuese la circunstancia, tener comunión, tener coinonía, tener compañerismo? Y hoy más que nunca, como en aquel tiempo, mis hermanos, se requiere y se necesita que el pueblo de Dios tenga comunión, tenga compañerismo, tenga fraternidad. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así de que vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice esta porción de la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tres cosas importantes, mis hermanos, por las cuales se debe de distinguir, de reconocer a la verdadera iglesia, al verdadero cuerpo de Cristo. Tener comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y en esta hora, mis hermanos, primeramente, ¿qué es la comunión? Es una palabra griega de mucho uso actualmente, que es koinonía, de la cual se traducen dos palabras: compartimiento, que quiere decir el hecho de usar una cosa en común. Compartimiento, amén, que quiere decir el de usar una cosa en común. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, tuvo coinonía, tuvo comunión
con sus discípulos en la Santa Cena. Él compartió el pan y compartió de la copa. Y él la transmitió a sus discípulos y los discípulos de generación en generación, que hasta el día de hoy, mis hermanos, todo verdadero creyente ha de participar del pan y de la copa. O sea, ha de compartir ese compañerismo. Amén. Segundo, mis hermanos, el significado de las palabras compartir, compañerismo, compartir mutuamente en una reunión de personas que tienen los mismos intereses. Esa es la verdadera comunión. La comunión que tenía la iglesia, mis hermanos, primitiva, era transmitir y dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y es por eso que era necesario tener comunión unos con otros. No podemos aislarnos. No podemos decirnos que somos independientes. El cuerpo de Cristo depende de los miembros de unos de los otros. Es por eso que comunión es aquello que se comparte y que se tiene una cosa en común. Y lo que tenemos en común, mis hermanos, tú y yo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que tenemos en común es la palabra de Dios. Lo que tenemos en común, amén, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, nos hacemos una pregunta. ¿Con quién debemos tener la comunión? Ya ahorita lo expresé, unos con otros. Amén. Pero, mis hermanos, la Escritura nos da algunas referencias acerca de con quién debemos tener esa comunión que demanda Dios a través de su palabra. Primeramente, tenemos que tener una comunión hacia, mis hermanos, con nuestro Dios. Una comunión con el Padre. Yo te invito a que me acompañes al primer libro de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de San Juan, capítulo 1, verso 3. Amén, aleluya. No podemos tener comunión unos con otros sin antes tener primero la comunión con el Padre. Aleluya. Permítanme tantito, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor, mis hermanos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, dice, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y dice en el versículo 5 y 6, lo voy a leer. Este es el mensaje, lo que tenemos en común. Este es el mensaje que hemos oído en él, de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, mis hermanos, aquí la característica o el requisito para poder y desear tener una comunión primeramente con el Padre es, mis hermanos, de que andemos en luz, que hayamos conocido y reconocido y aceptado a Jesucristo, su Hijo amado, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que la luz de Dios
a través de Jesucristo ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos permita tener comunión, como lo dice aquí Juan el apóstol. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Amén. Vemos aquí la coinonía, vemos aquí el deseo de confraternizar, el deseo de convivir, el deseo de tener comunión con nosotros y, aleluya, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, primeramente, debemos de tener comunión con el Padre verdaderamente, mis hermanos. Anhelar, desear, estar continuamente, mis hermanos, en esa comunión. Aleluya. Segundo, tenemos que tener comunión con el Hijo, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Amén. Primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 9. Dice así: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Quién nos llamó? Dios, mis hermanos. ¿Para qué? Para que tuviésemos comunión con su Hijo. Amén. Para que tuviésemos comunión con su Hijo Jesucristo, dice el apóstol Pablo, nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, vemos aquí comunión con el Padre, comunión con su Hijo, nuestro Señor, mis hermanos. Y tercero, tenemos que tener comunión con su Espíritu. Filipenses 2:1. Dice el apóstol Pablo, completad mi gozo, sintiendo una misma cosa. Por tanto, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, aleluya, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, dice, una misma cosa, algo en común. Por eso la iglesia primitiva se distinguió mucho, mis hermanos, por cuanto procuraban tener todas las cosas en común. Amén. Y él fue una iglesia, una generación muy bendecida de parte de Dios. Y yo creo que esta manifestación de las bendiciones de Dios, yo creo que las deseamos tú y yo, mis hermanos, y toda la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cuándo las vamos a obtener? Cuando primeramente tengamos comunión con el Padre, tengamos comunión con su Hijo y tengamos comunión con su Santo Espíritu. Estas son, mis hermanos, los primeros pasos para poder tener posteriormente una comunión, una coinonía con nuestro hermano. Amén. Teniendo un amor común, sincero, mis hermanos, llenos de la presencia de Dios, una comunión con el Espíritu. Amén. Esta comunión se expresa, mis hermanos, en oración, alabanza, amén, y adoración en el Espíritu.
esta comunión con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu se puede expresar, mis hermanos, en una adoración, en una alabanza, amén, en el Espíritu y en verdad. Vayamos a San Juan, mis hermanos, capítulo 4, versos 33, verso 23 y verso 24. San Juan 4. Dice así el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, aleluya, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Mas la hora es, y ahora viene, amén, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales, amén, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, mis hermanos, aquí vemos la manera en que podemos tener comunión con el Padre, adorándole, bendiciéndolo. Y Él desea, y dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y cuando así lo hacemos con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, anhelando desear esa comunión, como lo dice Juan, esa verdadera comunión con el Padre y con el Hijo y con su Santo Espíritu, mis hermanos, Dios manifestará su gloria en tu vida, en mi vida y en cualquier lugar en donde se alabe, se adore con todo nuestro corazón, siendo esos verdaderos adoradores, esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Mis hermanos, procurando que descender la gloria de Dios. No olvidemos, mis hermanos, en aquel tiempo en el cual la iglesia o aquellos 120 se reunieron en el aposento alto. Todos unánimes, juntos, adoraron al Padre. Adoraron al Padre. ¿Qué sucedió? Mis hermanos, la manifestación poderosa de la presencia de Dios, derramando su Santo Espíritu sobre cada uno de aquellos 120 adoradores que se reunieron en el aposento alto, adorando al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios que le adoren. Amén. Tenemos que tener también comunión horizontalmente. Ya, mis hermanos, tenemos comunión con el Padre hacia arriba, verticalmente. Ahora también tenemos y debemos tener comunión horizontalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Amén. Y también debe de haber una comunicación mutua entre creyentes. Entre creyentes. No solamente debemos, mis hermanos, de abocarnos y de procurar, mis hermanos, tener esa comunión con el Padre, que la debemos de tener continuamente. Pero al tener esa comunión con el Padre, Dios va a poner a través de su Santo Espíritu ese anhelo, ese deseo, esa buena disposición de también tener comunión con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro prójimo. Amén. Yo te invito a ir, mis hermanos, en esta ocasión, primera de Juan 1:7. Ya lo leímos hace unos momentos. Si andamos en luz, como Él está en luz, y si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice aquí el versículo 7, pero si andamos en luz, ¿cómo podemos andar en luz?
adorando al Padre en espíritu y en verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, amén, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Por eso el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende hasta la barba. Mis hermanos, o sea, la unción, la presencia de Dios está cuando tú y yo andamos en luz y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Porque en esa comunión, mis hermanos, no debe de haber rencillas, conflictos, divisiones. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Deseamos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero entonces eso nos motivará a procurar tener sanamente, con toda sinceridad, esa comunión con mi hermano. La cual, mis hermanos, esa comunión desechará todo problema, todo conflicto. Amén. Todo conflicto. También, mis hermanos, tenemos que tener compañerismo. Vayamos a Gálatas capítulo 2, verso 9. Aleluya. Dice así la Escritura: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mira, hermano, lo que dice Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, amén, porque no, al principio del ministerio de Pablo, mis hermanos, cuando él fue cambiado, transformado, fue salvo, que tuvo el encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muchos de los apóstoles y de los discípulos de Jesús como que no lo podían recibir, no podían concebir que aquel homicida, que aquel perseguidor de la iglesia pudiese haber sido alcanzado por Dios. Y es por eso que dice aquí Pablo dando su testimonio. Aleluya. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, tres pilares, mis hermanos, de los apóstoles, de los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que eran considerados como columnas, aleluya, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la autorización, amén, la aprobación en señal de compañerismo, o sea, que fueron aceptados al tener esa coinonía, esa comunión, ese compañerismo. Dice aquí, nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿De qué manera, mis hermanos? Los aprobaron, les dieron el les extendieron la diestra en señal de compañerismo para que ellos también fuesen a compartir y a predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Amén. Ese es el compañerismo, esa es la comunión que Dios desea continuamente, mis hermanos, continuamente. Amén. Tercero, mis hermanos, debemos de tener una comunión espiritualmente, orando juntos, cantando, alabando y adorando juntos. Amén. Compartiendo juntos. Aleluya. En testimonios, en exhortación, en ánimo,
edificando los unos a los otros por las operaciones del Espíritu. Amén. Regresemos al pasaje de la Escritura, de la palabra, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza. Es enseñanza. Amén. Cuando, mis hermanos, aprendemos, cuando se imparte la enseñanza del compañerismo, mis hermanos, estamos impartiendo una doctrina que es importante en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Mira, te invito a ir, ahorita regresamos a este pasaje, vayamos a Efesios, capítulo 4. Aleluya. Efesios capítulo 4, mis hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar como es digno? Dice el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Esa es la manera en que Dios espera en que tú y yo andemos, vivamos y nos comportemos como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos e hijas suyas. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Solícitos. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, no dar lugar a pensamientos contrarios a la palabra del Señor que puedan causar división, que puedan causar angustia, que puedan causar tristeza al cuerpo de Cristo, que puedan causar, mis hermanos, aflicción y angustia al hermano. Dice aquí, solícitos, que en cuanto dependa de nosotros, buscar la paz y hacer el bien a todos. En cuanto a honra, mis hermanos, honrándonos los unos a los otros. Dice, solícitos en guardar, en procurar, en que se guarde la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A Él sea la gloria. Entonces vemos aquí, mis hermanos, esa comunión completa que debemos de tener todos nosotros como pueblo de Dios, mis hermanos, primeramente con Dios, con su Hijo, con su Santo Espíritu y también con nuestros hermanos. Amén. Dice aquí, mis hermanos, compartiendo juntos el testimonio, como dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en
las oraciones. Amén. Mis hermanos, es precioso, es bonito, es sano. Mis hermanos, que cuando nos reunamos, mis hermanos, para tener comunión, tener coinonía, tener compañerismo, mis hermanos, es precioso, mis hermanos, el dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida, de cómo Dios, mis hermanos, ha obrado, aleluya, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Es importante, mis hermanos, ese afecto fraternal y esa disposición de dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Así de que, mis amados hermanos, yo te invito en esta noche que si has descuidado esa comunión con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu, es momento, amén, en esta hora, de que le digas a Dios: Señor, perdóname, porque no te he dado el tiempo suficiente que tú mereces, Ayúdame, sí, ayúdame a desear y a procurar primeramente tener esa comunión contigo, esa comunión con tu Hijo Jesucristo y esa comunión con tu Santo Espíritu. Y permíteme también tener comunión con mis hermanos, que no me aísle, que no me aleje del compañerismo, que no me aleje, ¿sí?, de tu casa de oración. Perseveraban unánimes, mis hermanos, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. Esto no solamente habla, mis hermanos, de un partimiento del pan en familia o en compañerismo, sino también habla de que participaban de la comunión, o sea, del pan y de la copa, mis hermanos, que continuamente ellos llevaban a cabo, o sea, la Santa Cena, celebrando, mis hermanos, en aquel tiempo la Pascua, el partimiento del pan. Amén. Y dice, mis hermanos, y en las oraciones unos con otros. Así de cuán importante es que participemos en ese sentir común de orar los unos por los otros, mis hermanos. Yo te invito a buscar a Dios en esta hora. Y a mis hermanos, a gozarnos, mis hermanos, de que podemos acercarnos al Padre. Amén. Sin ninguna restricción. Mira, por último, yo te invito a ir a 2 de Corintios. Capítulo 13. Verso 11 al verso 14. Amén. 2 de Corintios 13, del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bendito Dios, en esta hora te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener esa preciosa comunión contigo, Padre, con Jesucristo, tu Hijo amado, y con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, que así como lo expresa Pablo, Señor, a los Corintios, saludaos unos a otros con ósculo santo. Amén. Con todo nuestro corazón sincero, con todo nuestro amor, Señor. Porque es ahí donde se ha de manifestar la verdadera comunión con nuestros hermanos. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor tuyo, mi Dios, y la comunión de tu Santo Espíritu sea con mis hermanos, sea con tu siervo, sea con cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, porque al estar compartiendo esta palabra, Señor, he deseado tener esa comunión contigo, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que en este tiempo estuvo conectado. Señor, bendícelo y guárdalos, Padre, en el hueco de tu poderosa mano. Y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén. Pues mis hermanos, Dios me les bendiga. El día de mañana, mis hermanos, se continúa con los momentos de reflexión a las 9:30 de la noche. Y el día de mañana también tenemos reunión de oración, culto de oración a las 8 de la noche. Un culto de oración presencial. Dios les bendiga, Dios les guarde.